Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en una nueva entrega de Pensar Podcast para Pensar Liberado. Les habla Cristian Giambrone. Y hoy quería reflexionar acerca de una frase en concreto que da muchísimo que pensar. Vamos a tratar de decir algo más o menos conciso en estos pocos minutos, en estos minutos de audio, de conversación, si se quiere, ¿sí? Converso yo con ustedes, toda vez que creo que lo que digo siempre tiene resonancias diversas y resonancias múltiples en quienes lo escuchan, y obtendré respuestas que muchas veces no oigo porque son los pensamientos que ustedes van teniendo conforme a lo que yo voy diciendo, ¿no? En algún punto es una especie de diálogo, de conversación. Quería básicamente conversar acerca de una frase en concreto, una frase que la suelo escuchar mucho y la he escuchado en mi boca, digamos, ¿no? Muchas veces también. Y la suelo escuchar en algunos diálogos, en algunas conversaciones, en algunos debates respecto de cuestiones difíciles de resolver, difíciles de llegar a una conclusión que sea el resultado de un acuerdo común entre los que estamos conversando. Y básicamente es aquella frase que dice: eso es una construcción cultural o una construcción sociocultural. Y que a veces no arranca solamente así, dicen, pero eso, ¿sí? El pero como anulando, posiblemente, pero eso es una construcción sociocultural. Por un lado quería pensar qué entendemos con la palabra construcción. Segundo, pensar también o reflexionar y a través de la pregunta de dónde sale esta noción de que algo es un constructo, de que algo es una construcción, más específicamente cuando estamos hablando de modos de entender determinadas áreas de la existencia humana. Pueden ser el género, el sexo, pero también puede ser la construcción de la identidad, la percepción de lo que nos pasa a nivel anatómico, a nivel biológico, pero también a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel neurológico, a nivel social, a nivel de costumbres, a nivel de tradiciones. Bueno, ¿no? Pensar eso, ¿no? De dónde surge esta frase. Entonces, por un lado era la construcción, por otro lado es pensar, o con ustedes, de dónde surge en algún punto esta frase. Y en tercer lugar, bueno, ¿qué conclusiones tendríamos que sacar de esa frase cuando es argumentada por alguien o cuando es esgrimida como argumento por alguien en alguna conversación sobre la cual nos está costando ponernos de acuerdo con la otra persona? Por un lado, quiero ir al primer punto, a la primera cuestión, ¿no? ¿Qué entendemos por construcción? ¿Qué es construcción en este sentido, ¿no? No estoy hablando de una construcción de, bueno, cómo se construye un auto, o la palabra construcción dentro de la construcción de un auto, dentro del proceso de elaboración de algún artefacto o de algún objeto, diríamos, por así decirlo, material, ¿no? En sentido común, material. Sino que hablo acerca de cuestiones que por ahí desafían, o sea, desafían lo que es el sentido común, sobre cómo se entienden algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, justamente decir, bueno, que el sexo, primero que el género es una construcción sociocultural, que en principio me parece que hoy está de alguna manera resuelto eso, ahora lo voy a enunciar un poquito,
pero al mismo tiempo algo mucho más jugado, algo mucho menos intuitivo, algo mucho menos razonable para lo que es el sentido común, que es justamente el sexo, ¿no? El sexo como construcción sociocultural. Por un lado hay que aclarar algunas cosas y me parece que nos puede ayudar un poco a pensar en estas cosas una filósofa que se llama Judith Butler, que escribió un libro muy famoso que se llama El género en disputa, pero me quiero referir particularmente a lo que dice en otro libro que aparentemente es una secuela, por así decirlo, ¿sí?, de ese libro del género en disputa, que es Cuerpos que importan. Y fíjense cómo en el título ya directamente hay un cambio o un avance en la osadía, digamos, ¿no?, de hablar de que tal o cual cuestión es una construcción, porque el primer libro se refiere al género. Podríamos después decir que entendemos por género, y en el segundo ya avanza sobre otra cuestión que quizás podría llegar a ser un poco más discutible, que es el tema del cuerpo, ¿no? Dice Judith Butler en el prefacio del libro Cuerpos que importan, ahora no recuerdo lo tengo acá, pero para no perder tiempo buscándolo, no sé bien el prefacio de qué año es. El texto es de 1999 más o menos, está reeditado y vuelto a imprimir en el 2019, el año pasado. Es un texto que tiene total vigencia el día de hoy. De hecho en su momento fue un texto sumamente adelantado, y recién ahora en estos años nos parecen más o menos actuales los temas que ya estaba tratando Judith Butler por los años o en la década, digamos, de 1990, por así decirlo, de los 90 al 2000, ¿no? Dice Judith Butler: nuestras nociones habituales de construcción parecen estorbar la comprensión de tal afirmación, ¿sí? La afirmación de que, por ejemplo, el sexo o la sexualidad es una construcción, ¿sí? Y dice además, ¿por qué lo construido se entiende como artificial o prescindible, digamos, ¿no? O sea, como si tuviese un estatus menor de importancia la construcción sobre lo que aparentemente es su contrario, que es lo natural. Y en este sentido, Judith Butler dice, bueno, como hay que repensar lo que solemos entender por la palabra construcción dentro de este contexto, aclara, ¿sí?, después en la introducción al texto, ¿sí?, dice: la construcción no es ni un sujeto ni un acto, ¿sí?, sino un proceso de reiteración mediante el cual llegan a emerger tanto los sujetos como los actos, ¿sí? Y dice: yo propondría un retorno a la noción de materia como un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia, ¿sí? Entonces acá primero antepone la cuestión de la materialización, pero digo, esto creo que nos ayuda, es un poco denso, es un poco complejo, muy abstracto, pero bueno, no quería dejar de hablar de eso porque es una frase que ya forma parte del repertorio, la frase del repertorio de la gente, inclusive la gente que no está especializada en estos temas, o que ha leído alguna que otra cosa. Es una frase ya del sentido común, decir, bueno, tal o cual cuestión es una construcción sociocultural, ¿sí? Después vamos a pensar, como decía antes, qué tenemos que extraer de eso, ¿no? Qué tenemos que concluir, o para qué se dice esa frase. Por lo tanto, tenemos que tener presente esto: la palabra construcción es una construcción sociocultural. Bueno, construcción no nos referimos a un acto, justamente, de un sujeto en concreto o de un conjunto de sujetos, voluntario, en un momento específico, ¿sí?, sino que más bien hace referencia justamente a un proceso de reiteración, dice acá, ¿sí?, de algo que se va repitiendo conforme al tiempo, ¿sí?, mediante el cual
llegan a emerger tanto los sujetos como los actos, ¿sí? De alguna manera, ese proceso de reiteración de determinadas cuestiones hace que los sujetos sean y actúen al mismo tiempo, ¿no? Y en esto, en los sujetos que emergen y que actúan, de alguna manera se constituyen en una materialidad, ¿no? Y esa materialidad, Butler dice, esto lo interpreto yo, ¿no? Hay que salirse de la noción de que la materia es algo fijo, invariable, ¿sí? Sino que justamente lo que concebimos como materia no es más que un proceso, y como todo proceso es algo que se va dando de manera dinámica, que va surgiendo con el tiempo, ¿sí? Es una materialización que se estabiliza, dice, a través del tiempo para producir el efecto, ¿sí? Es decir, nos da de alguna manera la sensación de frontera, es decir, la sensación de límites, o sea, por ejemplo, mi cuerpo y el cuerpo del otro, ¿sí? También el efecto o la sensación de permanencia, el efecto o la sensación de superficie, ¿sí? Entonces dice frontera, permanencia y superficie, que llamamos materia. Pero esa materia está en estado dinámico constantemente. No lo aborda acá de esta manera, de la manera en la cual lo voy a enunciar ahora, Judith Butler, pero lo que está diciendo acá en esta frase en concreto podría llegar a estar sumamente respaldada por los últimos conocimientos desarrollados y elaborados de la física más profunda, de la física más moderna, ¿sí? Que involucran justamente la física cuántica, por ejemplo, física que, contrariamente a lo que sucedía con la física clásica o la mecánica clásica, la mecánica cuántica desafía todas las maneras de comprender de sentido común que tenemos, ¿no? La mecánica clásica responde muy bien a nuestro sentido común en el mundo de lo macro, ¿no? Pero la física y la mecánica cuántica desafía todo el tiempo nuestras maneras de comprender ancladas en el sentido común. Bueno, en este sentido acá, esta frase puede estar respaldada por la mecánica cuántica. Pero se dice justamente, esto como para hablar acerca de la construcción. Por otro lado, tenemos que ver la frase completa, ¿no? Eso es una construcción sociocultural. No es que hay una determinada sociedad que en principio se plantea y planifica la construcción de una determinada cuestión que tiene que ver con lo humano, ¿sí? Digamos, no estamos hablando acá de planificación, por ejemplo, de construcción de un edificio, de construcción de una ciudad, de construcción de un aeropuerto. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque hablamos de construcción sociocultural, no de construcciones meramente edilicias, estructurales, digamos, ¿no? Entonces, como verán, ya estas cuestiones hacen que la enunciación de la frase ya no tenga sentido en alguien que lo diga porque ha escuchado repetidas veces la palabra o la noción de que algo es una construcción sociocultural. Porque es una frase, no sé, que uno diría, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, a ver si se entiende un poco mejor. Que yo diga E igual a mc al cuadrado, que es una frase que sintetiza toda una teoría que desarrolló Einstein, que yo enuncie la frase o que enuncie la fórmula, no quiere decir o no indica que yo pueda comprender qué es lo que está detrás de esa frase o de esa fórmula. Que yo diga o que yo enuncie el teorema de Pitágoras no indica que lo pueda demostrar, ¿no? Entonces, a veces lo que se constituye como algo de sentido común, de comprensión relativamente sencilla, descubrimos que si nos ponemos a profundizar en tales o cuales conocimientos, puede ser que descubramos que no teníamos ni idea de lo que se estaba tratando, de lo que se estaba hablando, digamos, ¿no? Y acá en este caso, la frase eso es una construcción sociocultural, de fondo están los debates sobre por ejemplo, el esencialismo,
por ejemplo el materialismo, por ejemplo el constructivismo, por ejemplo la filosofía de la deconstrucción. Fíjense cuántas ramas de la filosofía convergen, ¿sí?, en esta frase, ¿sí? Y en el medio todos los debates que hay, ¿no? Entonces ya de por sí tendríamos que empezar a tratar de no usar esa frase si no comprendemos, digamos, de qué se trata o a dónde va tal o cual noción, ¿sí?, tal o cual frase que expresa de alguna manera alguna teoría. Ahora, quería hacer notar que muchas veces esa frase, para empezar a pensar qué significa o qué conclusiones deberíamos sacar de esta frase, cuando es utilizada en algún diálogo, en alguna discusión, en algún debate o en algún intercambio, sea personal o sea a través de las redes sociales o algún medio de comunicación, lo que se me ocurre a mí es que esa frase es meramente utilizada o es utilizada meramente para tratar de alguna manera desarticular o desarmar el argumento que el otro está tratando de esgrimir para explicar lo que le parece sobre alguna cuestión. Sin embargo, me parece que la frase, si uno se la pone a pensar y nos ponemos a reflexionar al respecto, al final no cumple esa función o no llega a puerto ese objetivo, ¿no?, el de desarticular el argumento del otro, porque uno diría, bueno, puede ser que lo que yo estoy diciendo sea una construcción sociocultural, y podría uno preguntar, no, bueno, porque lo artificial, que eso no es natural. ¿Y por qué vale menos lo artificial, en principio lo construido, y por qué vale menos que lo natural, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya hay una primera cuestión. Segundo, ¿existe algo en la naturaleza que tenga que ver con nosotros, que no esté ya intervenida por la construcción humana, sea construcción conceptual, sea construcción material, construcción narrativa, construcción conceptual, científica? ¿Hay algo que no esté ya afectado por el efecto constructivo que tenemos en nuestro desarrollo los seres humanos? Entonces, lo que sigue después es que si el interlocutor que me argumenta con que lo que yo estoy diciendo es una construcción sociocultural, tendrá que utilizar otra construcción sociocultural, epistemológica, para dialogar conmigo. Entonces yo también podría decirle, pero eso es una construcción sociocultural, y entramos en una especie de círculo vicioso del cual no podemos salir nunca, digamos. Entonces vemos que no tiene sentido, en principio, en una discusión usada de esa manera la frase es una construcción sociocultural, ¿no? Para cerrar, vuelvo un poco al principio. Hemos dicho que la construcción no es un acto voluntario y al mismo tiempo consciente en principio, ¿sí? Cuando hablamos de esta frase, por ejemplo, de que el sexo o el género es una construcción sociocultural, no estamos diciendo, digamos, que es el producto, ¿sí?, de una acción de un sujeto consciente y una acción deliberada de ese sujeto consciente. Estamos diciendo que eso que estamos conociendo de esta manera y que lo estamos viendo y comprendiendo de tal o cual manera es el efecto, ¿sí?, el efecto histórico que se va dando a través del tiempo, ¿sí?, que se va dando en forma de sedimentación sobre la manera de comprender tal o cual cuestión. Y cuando digo sedimentación, justamente es eso, son las capas de desarrollos culturales, teóricos, artísticos, de las vidas que fueron pasando, de los hechos sociales, de la relación entre las personas, entre las clases. Bueno, esa sedimentación, esas capas que se van poniendo, a lo cual aluden los conceptos, aluden las teorías, por ejemplo,
no es justamente un acto 100% voluntario, porque se ha corroborado a lo largo de la historia que lo que se ha intentado hacer de manera consciente a través de determinadas elaboraciones teóricas, científicas, técnicas, prácticas, productivas, vitales, todo eso junto, ¿sí? Cree que tendrán determinados efectos, pero hay un sinnúmero de efectos que no pueden ser previstos, y por lo tanto generan devenires, ¿sí? Es decir, hay un acto consciente de elaborar, desarrollar algo, pero al mismo tiempo ese algo que se desarrolla, sea técnico, sea teórico, científico, artístico, cultural, vital, lo que sea, existencial, tiene efectos que son imprevisibles para nuestra vida, y esos efectos imprevisibles también nos afectan a nosotros de manera que desconocemos. Entonces hay cierto acto voluntario consciente, pero no es 100% voluntario consciente, porque buscamos a veces un efecto que lo logramos, pero al mismo tiempo ese efecto que logramos engendra multiplicidades de otros efectos que no podemos prever y que también nos modifican, nos cambian, nos transforman. Y digo también esos efectos imprevisibles nos transforman porque los que son previsibles también nos transforman de maneras imprevisibles, ¿sí? La manera de comprender que tenemos, la manera de comprender el mundo que tenemos no sería el mismo si no hubiera computadoras, pero no se pudo prever, ¿sí? Nadie pudo prever el efecto en la comprensión del mundo que podría tener una computadora y el desarrollo de Internet. Simplemente se pudo hacer y se hizo, pero no había manera de prever de qué manera iba a afectar nuestra manera de ver y de comprender nuestro mundo, nuestra vida, de cómo iba a afectar en el proceso de constitución de las identidades que podemos tener o por las que podemos atravesar a lo largo de nuestra vida, porque podemos tener varias identidades, por así decirlo, ¿sí? Entonces esto tenemos que tenerlo presente a la hora de escuchar la frase "eso es una construcción sociocultural", porque no podemos comprender fácilmente qué significa esa frase, ¿sí? Y es una frase que está dicha dentro de un contexto digamos intelectual, cultural, epistemológico, que involucra un devenir y un desarrollo sumamente denso, ¿sí? En los distintos debates y diálogos entre distintas corrientes, en principio de la filosofía, pero que también afectan a la ciencia o a las distintas ciencias, sean ciencias abstractas, sean ciencias, digamos, ciencias formales, digamos, ¿no? Sean ciencias exactas, sean ciencias físicas, ciencias humanas, ciencias sociales, ¿sí? Artísticas, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, esto quería decirles, digamos, espero que no haya sido sumamente engorroso, que no haya sido sumamente dificultoso de comprender, y que por lo menos alguna idea, el espíritu de lo que quería conversar en este audio les haya quedado más o menos de una manera comprensible. Gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo.